rato, tampoco vamos a estarnos mucho por las circunstancias. Es curioso, si se han dado cuenta, al final sale la calificación por edades y era una película para todos los públicos. Sí, pero no para... Era parental guidance, pero no para... ¿Ya? Pero es lo que se consideraba para todos los públicos, ¿eh? Lo que es sorprendente, porque esto es curioso, porque es una película muy traumática si la vio un niño. La otra clasificación que había menor, donde era todos los públicos, era para las películas de dibujos animados, normalmente. Y luego, cuando se estrenó Indiana Jones y el Templo Maldito... ¿Esto es el estándar? ¿Para terminar? Sí, se inventó la clasificación PG-13, porque la película resultó para pasar la censura y demás, que era, digamos, el escalón superior. Pero es curioso que es una película, hombre, es bastante intensa, ¿no?, para un niño. Ya digo, bueno, varias cosas. Comentaba un poco, no quería destripar mucho de la película. Esta es una película de estas que tiene sorpresa, pero claro, la sorpresa es muy particular. Cuando se dice que una película tiene sorpresa, también, y que no se quiere desvelar la sorpresa, también se puede estropear, porque la gente puede esperar algo y luego le puede decepcionar o puede estar toda la película esperando a ver qué sorpresa es. Por eso, mejor no decirlo. De todas formas, esto de las películas con sorpresa, digamos, y que se le da vuelta, claro, esto es muy viejo, esto está en toda la historia del cine, y sobre todo hay una tradición, por ejemplo, en la televisión, Twilight Zone, ¿no?, lo que se llamó en España En los límites de la realidad, donde siempre se daba la vuelta un poco a la historia con una revelación final que había. Aquí yo creo que es un poco distinto. Lo primero, la revelación llega casi media hora, 35 minutos antes del final de la película, y por otro lado se va viendo, quiero decir, es una especie de... se va desvelando gradualmente. No sé si alguien no había visto la película o no sabía que en realidad los dos hermanos eran uno solo y el otro era la imaginación, por esa especie de gran juego, ¿no?, como denomina lo que la complicidad esta psicológica tan inquietante que tiene con la abuela, que todo en realidad nace de un gesto bueno de la abuela, porque es prácticamente para que el niño supere pues ciertas pruebas de la infancia, y sobre todo referidas al tema de la muerte, que tan terrible puede ser para un preadolescente, para un niño tan pequeño. Pero en realidad se va desvelando de manera muy gradual y se va viendo claramente. Incluso el propio título de la película casi lo está desvelando, ¿no? Aquí sería un poco en particular. Claro, ¿qué sucede? En la novela es un poquitín distinto, Claro, aquí al adaptarlo puede ser diferente. La ficha que hemos hecho esta semana, que lo habrán recibido los amigos que están en nuestra lista de correo y que pasará a formar parte de nuestro libro-programa, el próximo que haremos, que ya digo, compilará varias sesiones de varias semanas, nos la ha escrito Miguel Marías, el gran crítico, que es amigo nuestro y colaborador, y comete un fallo que les voy a decir que es muy curioso. Yo no se lo he dicho, no sé si se lo diré, si me atrevería a decírselo, pero es muy interesante porque él me hizo, además, la reseña me la hizo muy rápido, me hizo un comentario, decía, sí, me gusta mucho Mulligan, esta película tal, hace tiempo que no la veo, bien, lo hizo. Y me lo envió y me dice, no, quería hacerlo rápido, un poco la impresión que tenía al volver a ver la película, y he visto esta película, he visto varias de Mulligan en un par de días, y he leído el primer y el último capítulo de la novela. ¿Cuál es el error? Que en el texto dice que la novela está escrita en primera persona, lo que no es verdad. Lo que está escrito en primera persona es precisamente el primer y el último capítulo. Y eso es muy interesante porque, claro, él lo plantea el texto, y es muy interesante con que, digamos, toda la revelación, el juego de revelaciones y ocultamiento de la novela está hecha en función de que está escrita en primera persona. Él decía que hacía tiempo que lo dijo, hace tiempo que no he leído la novela, pero he releído el primer capítulo y el último. Y el primer capítulo y el último es muy interesante porque además es prácticamente lo único que no está en la película, que es lo que imagina Niles cuando han pasado, me parece que son 20, 25 años, y está en el manicomio o en un sanatorio psiquiátrico. El comienzo y el final es muy interesante y son muy desconcertantes porque en realidad habla de cosas que prácticamente no entendemos muy bien hasta que hemos vuelto a leer la novela. De hecho, yo la he vuelto a releer en estos días y he vuelto a leer el primer capítulo cuando la terminé y te das cuenta que hay cosas que, claro, que las retomas realmente que las tienes que retomar para entenderlas del todo cuando has terminado de leer la novela entera. Así que es curioso.
Ahí Miguel María se equivoca un poco en el sentido de que da toda la argumentación de que el juego, sobre todo de ocultación, dice que puede ser más sencillo en la novela y dice que incluso los defectos de la película pueden venir precisamente porque toda esta construcción visual que tiene, ya digo, tan impresionista y tan muy particular, muy de la época, jugando, ya digo, con el teleobjetivo, los primeros planos, planos, por ejemplo, eso sí está muy bien hecho. No hay ningún plano en el que aparezcan los dos hermanos juntos. Nos da la sensación, pero no hay ningún plano en el que aparezcan juntos. Hay algún plano que no corta y hay panorámicas en los que los une, pero no hay ningún encuadre, digamos, más bien encuadre en el que aparezcan los dos juntos, ¿no? Todo eso está muy bien hecho. ¿Sí? Que es interesante porque, como ves que ningún plano están juntos, puedes pensar que es un solo actor haciendo de dos hermanos. Sí, pero son dos hermanos, son dos hermanos. Pero como los títulos secretos vienen primero, sí, se sabe. Hacen que el espectador se crea que hay dos hermanos, porque ve que son... bueno, claro. No, claro. Y eso está hecho a idea, está hecho a idea que sean dos, porque si fuese uno, como... bueno, hablamos aquí de películas de gemelas, por ejemplo la de Olivia de Havilland, tan buena, ¿no? Pero claro, ahí era distinto, porque ahí no se engañó, eran dos, era una actriz haciendo de dos. Aquí en realidad son dos actores que hacen de dos, lo que pasa es que hay uno de ellos que está muerto, y es la imaginación. O sea que es un poco diferente, pero claro, está hecho a idea, y yo creo que es lo lógico. Si fuese uno, no tendría mucho sentido. De hecho, bueno, podría tener sentido, pero yo creo que la película perdería, sería menos fuerte, menos intensa. De hecho, Mulligan hizo un casting muy complejo. Me parece que entrevistó a 500 parejas de gemelos. Pusieron un anuncio y demás, la 20th Century Fox. Además, hay que tener en cuenta que esto era un bestseller, había sido un bestseller, de cuando los bestsellers tenían cierto fuste literario. Y se hicieron entrevistas, ya digo, me parece que eran casi 500 parejas de gemelos y eligió a estos, que luego no hicieron nada más en el cine. Lo miré por curiosidad en internet y los dos además se dedicaron luego al mundo de la medicina, y uno vive y el otro murió hace ya como más de 20 años. Pero bueno, al margen de eso, claro, es la cuestión. Pero no aparecen nunca juntos. Y además son prácticamente idénticos. Cuesta muchísimo. De todas formas, los distinguimos muy bien cuando es uno y otro. Porque uno siempre se va evadiendo de los planos, va huyendo, ¿no? Holland. Como sucede en la novela. En la novela lo mismo. En la novela siempre Holland parece que está como ausente. Y además, claro, como ninguno de los otros personajes habla de él porque está muerto, solo habla el narrador va hablando de los sentimientos del propio Niles. O sea que en cierta forma sí es verdad que el recuerdo que se puede tener de la novela de que está escrita en primera persona puede ser verdad, no solo por los dos primeros capítulos, sino porque en realidad, claro, el narrador está continuamente presenciando y describiendo lo que siente y lo que ve el personaje de Niles, como sucede en la película, que no hay ninguna secuencia en la que no salga Niles, todas salen. Hay algunos breves planos al final, cuando la parte final, tan intensa también, con el robo del bebé, ahí sale, porque por ejemplo sale la abuela cuando se está durmiendo, la madre, ahí se supone que no lo está viendo Niles, pero bueno, son estos también planos muchas veces subjetivos en el cine que no hace falta que esté el personaje presente porque nos da a entender que puede estar. Es muy interesante cuando se produce la revelación. Cuando se produce la revelación con la tumba, claramente además está muy bien porque en realidad casi lo sabemos, pero luego sale la lápida que vemos que además que murió el día de su cumpleaños. Y luego sale ese flash, hay dos flashes en la película un poco hitchcockianos, porque el segundo yo creo que casi remite a Recuerda, el Hitchcock, es un poco una revelación muy parecida. Cuando le vemos, no sé si se entiende muy bien lo que está haciendo, está intentando ahorcar al gato en el pozo y él cae, se sube y cae. En la novela además, claro, lo describen muy bien, describen el ahorcamiento como si ese ahorcamiento hubiese sucedido porque en la mente de Niles, para él, el que murió fue el gato. En este momento, además, cuando sale esa especie de, ya digo, es una especie de rememoración del personaje, donde realmente de la misma forma que tiene el flash de la muerte del padre, que él presenció, que fue asesinado también por Holland, cuando le dejó caer la puerta esa encima de la cabeza, le aplasta la cabeza, según la descripción de la novela, aquí se ve que cae muerto, pero hay una especie de cambio completo, además de la banda sonora de Jerry Goldsmith, que es muy buena, porque Jerry Goldsmith es buenísimo, y además muy bueno en películas de terror. Son suyas las bandas sonoras, por ejemplo, de La Profecía, que es maravillosa, y de Poltergeist, que es una banda sonora increíble, de las mejores de los años 80, y claro, la banda sonora es muy lírica, incluso un poco relamida en algún momento. Ahí tenemos una especie de cuerdas tipo Bernard Herrmann en la secuencia del pozo, y ahí la banda sonora desaparece prácticamente hasta el final.
desaparece. Esa parte es como si de repente toda la parte de la suplantación del bebé, el robo del bebé y la muerte, se convirtiera en algo completamente casi realista, fuera ya de esa especie de cosa casi de ensoñación que tiene la película. Vuelve a aparecer la música al final cuando la abuela intenta matarle. Es como si volviera un poco la parte más mítica y más mística y más fantástica de la película, porque en realidad, claro, es una visión absolutamente fantástica, la de la abuela convertida en el ángel de la muerte, porque va a matarle, de la misma forma también que tiene algo de ángel muy trágico el personaje de la madre, parece que están como enlazados, la abuela y la madre físicamente, ¿no? Con el camisón, cuando sale por las escaleras, que también hay una premonición absoluta en el primer momento de las escaleras, la madre después va a caer, va a quedar catatónica, en la silla de ruedas además, y aunque ella parece que lo ve y lo intuye todo y lo sabe todo y sufre muchísimo por eso, pero hay una premonición claramente al principio, casi al principio de la película, cuando ella baja las escaleras después de que él le haya dado esas flores que ha recogido para ella Niles. El final, ya digo, vuelve otra vez a lo fantástico, ¿no? Y vuelve otra vez la partitura muy distinta, es otra parte de la música que no hemos escuchado, mete ahí la música de Jerry Goldsmith, cuando intenta matar a Niles, que no sabemos muy bien. Claro, él escapa claramente porque lo hemos oído antes cuando estaba cerrando el candado, no sabíamos muy bien tampoco lo que está haciendo, no sé si eso pasa desapercibida la primera vez que se ve la película, porque ahí, claro, también está la parte del mago, su huida, el huye, haciendo trampa, como ha hecho trampa el mago, que tanto le ha impresionado, aunque sabe que es un farsante, Fawlty le califica, aunque luego en la habitación vemos que incluso ha pintado eso no está en la novela, por cierto, es un detalle muy bonito. Está pintado el mago, él ha pintado el mago, está completamente fascinado con el mago porque le ha dado, es una de las cosas un poco indeterminadas de la película y un poco misteriosas, parece que le ha dado el truco de cómo escapar al final cuando la abuela va a matarlo. No sabemos si ha habido una premonición, porque la abuela cuando llega, antes del final, la última parte antes de llegar al granero, penetra en el granero, se oye que está cerrando el candado y la abuela dice que está haciendo el juego. No sabemos si incluso está haciendo el juego con la propia abuela, si está, incluso él ya es consciente de lo que sabe la abuela, porque no sabemos si en realidad es un juego verdaderamente de telepatía psicológico, no sabemos, algo absolutamente ya que entre dentro de los dominios del fantástico, o realmente es un juego de imaginación, como dice la abuela dice que es un juego de imaginación. Es otro elemento también un poco triste y terrible en la película. La abuela ha intentado hacer un buen gesto, ha intentado proteger al niño, pero se le ha ido completamente de las manos, ¿no? Esa especie de juego entre la magia, la telepatía, la imaginación, no queda muy bien aclarado porque no habría forma racional tampoco de aclararlo, ¿no? Aquí volvemos un poco a los dominios del fantástico, como nos sucedió la semana pasada. Pero ya digo, por lo demás, volviendo un poco al principio, por lo demás, quitando ese comienzo y ese final de la novela, el resto es prácticamente es una adaptación muy de la letra, pero claro, con una serie de recursos cinematográficos completamente distintos. Aquí en Mulligan sí es verdad que está siendo un cineasta que siempre ha sido muy discreto en todos sus procedimientos. Esta es una película un tanto desmelenada en ese sentido. Precisamente yo creo para hacer una experiencia absolutamente subjetiva, es un poco lo que comentaba. Claramente la subjetividad del personaje se la tiene que trasladar al espectador, claramente. Es un poco diferente. En la siguiente película hace lo mismo, de forma un poco más sobria, más concisa incluso. Yo creo que incluso mejor es la siguiente película, a mí me gusta mucho también el otro. Pero vuelve un poco lo mismo. Y son dos películas un tanto emparejadas. En otras películas de Mulligan, por así decirlo, serían menos demostrativas incluso en la puesta en escena, en los recursos, y más objetivas, pero siempre con un personaje central presente, absolutamente. Yo creo que es una constante en toda su obra. Por cierto, lo vi leyendo un poco sobre la película, y hay otra versión de la película distinta, en la que no hay ningún cambio, lo único se añade una voz en off al final, que viene precisamente de la novela, en la que aquí ven que él llama al final, le llaman a o algo así, él sale en la ventana. Hay otra versión en la que sale la voz en off del personaje de niño, y dice: Holland, parece que va a venir la policía, parece que nos van a llevar a una casa a vivir. Dice así: nos va a llevar la policía a una casa a vivir, espero que allí podamos seguir con nuestros juegos. Bueno, por lo visto es una versión que se vio en la televisión, y me da la sensación que es algo que incluso pudo imponer el propio Tom Tryon, porque él quedó descontento con la
adaptación, yo no sé por qué, porque realmente es una adaptación muy fiel y muy respetuosa, podría poner, no sé, algún pero de estilo, era un poco lo que cuestionaba, no lo sé, pero yo tengo la sensación que él tenía las ganas de rodar la película, de dirigir.